No sé si estoy conectado o no, todo está bien. Ya. Muy buenos días a todos. Es un placer poder estar este domingo con ustedes y comenzar agradeciéndoles porque es un día feriado. Podrían estar en muchos lugares. Yo sé que en Ecuador hay lindas playas, hay lugares para ir de paseo. Yo y Ruth tenemos lugares favoritos por todo el Ecuador donde nos gusta pasear. Y en esta mañana voy a tocar el tema de carpas. Vamos a estar viendo Romanos 8:1 y este versículo precioso fue escrito por una persona que hacía carpas. Y encontramos en el Antiguo Testamento que tenemos un Dios que hacía carpas. La carpa principal que él hizo se llamaba el tabernáculo, era una carpa. Y la Biblia nos dice claramente en Hebreos que esa carpa fue una sombra de un tabernáculo celestial, donde Él quiere tener a su pueblo en un momento futuro. Y lo que nos pasó, yo y yo fuimos a Pululahua con una carpa. Pensábamos tener un momento muy especial. Y las cosas comenzaron a ir de mal en peor rápidamente. Yo no llevé leña, dije, vamos a cortar unas leñitas de ahí, de alguna madera, de algún árbol, y no vamos a necesitar leña. Bueno, llegamos y estaba lloviendo y toda la madera era mojada y no se prendía para nada. De ahí descubrimos que teníamos una comida que no necesitábamos cocinar, pero eso era para el desayuno, y terminamos comiendo nuestro desayuno para la cena, porque no había cómo prender ese fuego. A medianoche, cuando ya estábamos durmiendo, de repente se prendió. Y hubo una luz grande y tremenda fogata por como 20 segundos, y de ahí se apagó. Pero en la noche descubrimos que esa carpa requería un sellador en todas las uniones de las telas, y no lo habíamos puesto. Y entonces en la noche comienza a gotear adentro de la carpa. Y estábamos mojándonos más y más. Al final cargamos a nuestros cuerpos mojados, nuestra ropa mojada, nuestra carpa mojada, dejamos la leña mojada, llevamos todo a la para rescatarnos de esta experiencia tan linda. Y queremos hoy en día ver una persona que hacía carpas mucho mejor. Entonces voy a pedir que me acompañen leyendo Romanos 8, del 1 al 14, y vamos a ver qué tiene Dios para nosotros. Muchas gracias. Romanos 8, comenzando del versículo 1, dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu se nos fue. Yo soy muy bendecido en el área de la tecnología. Cosas que estaban funcionando, si me acerco, dejan de funcionar. Gracias, hermano.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre este texto. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva. Y tu Espíritu Santo es el que ilumina para nuestras almas, para nuestros corazones, lo que nos estás comunicando. Y pedimos tu ayuda en esta mañana. Pedimos tu bendición, pedimos que toques nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Ahora, cuando entramos a este tema, Romanos 8:1 es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Y humanamente me gustaría que este versículo sea así. Ahora pues ninguna condenación hay. Terminar ahí. Haría la vida mucho más fácil si no habría condiciones. Simplemente Dios es tan amoroso que no hay condenación y tendríamos un mundo universalista, donde nadie se pierde, nadie se condena, no hay condiciones y sería la religión más fácil del mundo. No importa lo que haces, Dios es amor, nadie es condenado. Pero el versículo no termina ahí. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Podría terminar ahí, todos podríamos decir, wow, estoy en Cristo Jesús, para mí no hay condenación. Pero no termina ahí tampoco. Hay que seguir y leer la parte que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí es donde entra la necesidad de todo el contexto, porque tenemos que preguntarnos, ¿quién está viviendo conforme a la carne y quién está viviendo en el Espíritu? Y es muy importante porque más tarde nos va a decir que los que no tienen el Espíritu no son de Él, no son de Cristo. Entonces esto debe llamarnos la atención porque queremos estar bajo esa gran bendición de no ser condenados. Queremos estar en Cristo Jesús y saber que estamos libres de la condenación. Y ahora quiero tocar el tema de la carpa otra vez. Pablo hacía carpas, Dios hace una carpa, tiene la sombra de esa carpa, es el tabernáculo en el desierto, pero tiene un tabernáculo en el cielo, de lo cual el tabernáculo de Moisés es una sombra, es un símbolo. Y ese tabernáculo es tan fantástico porque Cristo dice en Juan 14 que Dios ha preparado mansiones, lugares, ambientes para nosotros en el cielo. Y Jesús dice porque quiere que estemos ahí con Él. Y eso siempre ha sido el anhelo de Dios desde tiempos antiguos. El tabernáculo era para que Él y su presencia podrían estar junto a su pueblo. Pero había un problema, había el pecado. Y por el pecado la gente no podía entrar en ese tabernáculo. Prohibido. Si entraban, morían. Los sacerdotes podían entrar en una parte para asegurar que había aceite para las lámparas, para asegurar que el pan diario de la presencia estaba ahí, para prender el incienso, para que ese símbolo de nuestras oraciones estaría subiendo. Pero de la otra cortina solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero para el pueblo no había acceso. Pero Dios anhela que el pueblo esté con Él. Y Él bajaba y su presencia estaba ahí. Pero el problema del pecado
hacía que el compañerismo entre Dios y su pueblo tenía límites. Entonces Pablo, viendo esta carpa y siendo él uno que hacía carpas, de alguna forma su libro Romanos es como una carpa hecha de palabras. Ahora ustedes conocen los elementos de una carpa. Hay tela, hay una estructura para que pueda estar vertical y hay las estacas con sus cuerdas. Si no hay todos esos elementos, la carpa queda como una sábana en el suelo. Y Pablo sabe que el libro de Romanos está tocando temas tan importantes que desde el comienzo él comienza a poner estacas, porque no comienzas a erigir la carpa sin establecer las estacas, porque al subirlo crea tensión. Y su primera estaca de Pablo es en Romanos 1, 16 y 17, donde él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Pero el estaca está en el versículo de Habacuc, donde él dice: el justo por la fe vivirá. Eso está en Habacuc. Algunos dirán: ¿dónde es Habacuc? Eso no lo he visto en mi Biblia, pero Habacuc sí está por ahí, entre los profetas menores, quizás en la selva desconocida de la Biblia, donde mucha gente no llega a leer, pero ahí está Habacuc, y ahí está este texto: el justo por la fe vivirá. Y Pablo pone esa estaca al inicio de su libro, diciendo: esto está a base del pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Si no han leído Habacuc, los recomiendo, porque la fe de Habacuc hace que él dice que si todo va de mal en peor, que no hay economía, no hay uvas en la viña, no hay vino en el lagar, no hay mies, no hay nada, confiaré en el Señor. Ecuador está pasando un tiempo así, y es nuestra fe que nos va a mantener en los tiempos más difíciles. Entonces tenemos esa primera estaca en Romanos 1, 16 y 17. Pero después encontramos otro. En Romanos 4, él pone una estaca hablando de Abraham, el padre de la fe. O sea, él quiere que esta carpa realmente representa el evangelio verdadero. Y para entenderlo tenemos que entender ¿dónde entra Abraham? ¿Y por qué tiene que poner esa estaca tan firme? Porque los judíos habían caído en el pensamiento de que podían heredar la salvación por su sangre judío. ¿Y Pablo qué dice? No, ustedes no son salvos por tener sangre y una genealogía de Abraham. Ustedes son salvos cuando ustedes tienen la fe que tuvo Abraham. Tan importante. A todos los judíos podían pensar: wow, yo soy salvo automáticamente, porque mi genealogía regresa hasta Abraham. No, la estaca es que tenemos que tener la fe que tuvo Abraham. Otra estaca en Romanos 5, el primer Adán, ¿a dónde nos llevó? Al pecado. Como padre de la raza nos llevó a tener una naturaleza pecaminosa, y nuestra única esperanza es en el segundo Adán. Pero no podemos entender el segundo Adán si no entendemos el primer Adán, que por su decisión afectó a toda la raza humana. Entonces, de ahí encontramos que la carpa ya está con sus bases, y en Romanos él va a estar poniendo estas estacas. Y llegamos al 8, a Romanos 8, donde estamos, y ya la carpa se está poniendo vertical. Y podríamos decir que hay dos puntos, es como esas carpas que tienen dos partes de arriba, a veces como las carpas de los circos. Y la una es Romanos 8, y la otra es al final de Romanos 11,
donde hay esa linda doxología, donde él dice, Dios ha hecho todo y lo ha hecho de una forma increíble, no necesitó nuestra ayuda. Él tenía un plan perfecto. Eso es Romanos 11 al final, pero aquí en Romanos 8 encontramos la parte más linda del Evangelio, la buena noticia de que podemos estar en Cristo Jesús. Y esto de estar en Cristo Jesús lo vemos también en Juan, cuando él dice en Juan 10, los que están en mi mano, nadie les saca de ahí. Porque mi mano también es la mano de mi Padre. Y no hay nadie con ese poder. Estamos en el lugar más seguro del universo para la eternidad. Estar en Cristo. Podríamos pasar el resto del día hablando de qué quiere decir estar en Cristo. Y lo encontramos cuando Jesús habla con sus discípulos. Regresan de un viaje donde los envió de 2 en 2 a todos los lugares. Y ellos salen y están sanando a la gente. Están sacando demonios. Están predicando el Evangelio. Y regresan felices y dicen, Jesús, fue increíble. Estuvimos siendo usados y vimos milagros y sanaciones. Y Jesús les dice, un rato. Es fantástico todo eso lo que pasó. Pero eso no puede ser la base de su alegría. La base de su alegría es que sus nombres están escritos en el cielo. Estar en Jesús. Cristo dijo, habrá personas que me dicen, Señor, Señor, yo saqué demonios, yo hice milagros, yo hice de todo. Pero no estaban realmente en Jesús. Él dice, apártese de mí. Nunca los conocí. Entonces nosotros tenemos que entender de arriba para abajo qué es estar en Cristo, porque esa es la condición para recibir esta gran promesa de no estar bajo la condenación. Entonces Pablo aquí, en ese sector que ya es lo lindo y lo bello de Romanos, ahí encontramos que nada nos puede separar del amor de Cristo. Ahí encontramos que todo va bien para las personas que están en Cristo, que son llamados según sus propósitos. Lindas promesas. Pero esta condición de estar en el Espíritu Santo es algo que tenemos que entender. Y para aclarar esto me gustaría regresar y poner otra estaca, que Pablo lo sabía muy bien. En Ezequiel 36, comenzando en el versículo 22, hay una promesa muy fuerte que el profeta Ezequiel nos cuenta. Ezequiel 36. Voy a leerlo. Ezequiel 36, comenzando el versículo 22, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Suena un poco como Romanos 8, ¿no? Que Él va a hacer una obra para que ellos puedan vivir según el Espíritu y no según la carne.
La nación de Israel había pasado por un tiempo de depravación increíble, idolatría increíble. Los lugares altos donde buscaban cualquier árbol frondoso para hacer prostitución espiritual y también prostitución física. Y Dios dice, yo voy a hacer algo, pero no porque ustedes lo merecen. No porque ustedes han hecho algo para ganar mi confianza, sino por mi gran nombre voy a hacer algo que el mundo nunca ha visto. Yo voy a entrar en la vida de ustedes y voy a poner un corazón de carne y sacar ese corazón de piedra y les voy a poner mi Espíritu Santo y ustedes van a vivir de otra forma. Y esto tuvo un cumplimiento parcial en el día de Pentecostés. Pero lo que nos trae Pablo en dos lugares muy importantes de Romanos, ahora no mencioné esta parte cuando estuvimos viendo Romanos 1, 16 y 17, pero él dice poder de salvación para los que creen, para los judíos primero y después para los griegos o los gentiles. Y si volvemos a Romanos 10 y 11, vamos a ver que él habla de un árbol que tiene ramas naturales y ramas injertos. Y al hablar de esos dos textos, que el poder del Evangelio es para judíos y gentiles, y que este árbol tiene las ramas naturales y también las ramas injertos, que somos los gentiles, está diciendo toda esta promesa de Ezequiel es para nosotros también. En Efesios él dice que rompe la división entre los creyentes judíos y gentiles. Saca ese muro de separación y ahora tiene un cuerpo, Jesús. Y aquí está la buena noticia, porque algunos mientras estaba leyendo los versículos en Romanos 8 estaban quizás pensando, pero yo todavía vivo en algunas partes según la carne. Yo no soy tan perfecto espiritualmente, yo estoy entre dos mundos. ¿Y cómo funciona esto de Romanos 8:1 cuando dice los que viven según el Espíritu y no según la carne? Y aquí está la buena noticia que sale desde Ezequiel. Él dice, yo pondré ese corazón, yo pondré ese espíritu. Hermanos, en este momento en todo el mundo hay iglesias de otra forma de pensar que están animando a la gente a buscar el bautismo del Espíritu Santo, a buscar una segunda obra de gracia, a buscar algo que ellos no pueden hacer, solo Dios lo hace. Cuando vino Juan el Bautista, él dijo, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con el Espíritu y con fuego. Entonces es Jesús, el momento de que llegamos a Él bautiza a todos los que pertenecen a Él con el Espíritu Santo. Por eso puede decir aquí, los que no tienen el Espíritu no son de Él. Porque si son de Él, vinieron en esa fe igual como Abraham. Vinieron a los pies de Jesús y Jesús dice, usted es mío y voy a poner mi sello, que es el Espíritu Santo. Esto pueden encontrar en Efesios 1. Que el Espíritu Santo es nuestra garantía de que nosotros tenemos una herencia espiritual porque somos hijos y estamos en Cristo. Y eso debe darnos alegría cada mañana, el momento que nos levantamos, recordar, soy hijo. Yo puedo pasar por lo peor, puedo estar en una tormenta, pero Jesús está en el barco conmigo. Y si Él está ahí, nada me puede pasar que está fuera de su plan. Y sus planes para nosotros son buenas. Entonces, esto de estar en Cristo Jesús, esto de vivir según el Espíritu Santo, nos está dando para que podamos vivir tranquilamente y saber que Él está produciendo esto en nosotros. Ahora, algunos dirán, entonces, wow, qué lindo, el Espíritu Santo hace todo, yo no hago nada. No, si el Espíritu Santo está verdaderamente en nosotros, la Biblia dice que hace algunas cosas. En Juan 16,
convence de pecado. Si yo tengo el Espíritu Santo en mí, yo no puedo vivir tranquilamente en el pecado. Así como David dijo en Salmo 51, yo no pude aguantar estar fuera de comunión con Dios por mi pecado con Betsabé. Mis huesos estaban mal, mi cuerpo estaba mal. Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Esa es obra del Espíritu Santo. No les estoy diciendo que deben ponerlo a prueba, pero si usted ha experimentado algún momento cuando usted está en pecado, el Espíritu Santo, gracias a Dios, no te deja en paz. No te deja vivir en alegría. Y si lo mantienes escondido ese pecado, comienza como un cáncer espiritual a destruir todo el gozo de tu salvación. Eso es una bendición. Porque queremos estar viviendo según el Espíritu y comenzamos a vivir según el carne. Todos tenemos hábitos y cosas que teníamos del pasado y a veces quisiéramos regresar a ese estilo de vida, a esa idolatría. Y el Espíritu Santo no nos da tranquilidad. Nuestra conciencia, obrando juntamente con el Espíritu Santo, nos dice, no puedes ir por ahí, ¿qué estás pensando? Y si ahí también no le hacemos caso, hay la disciplina. Y todos necesitamos disciplina. Todos somos hijos verdaderos cuando hay disciplina. Si no hay disciplina, somos bastardos, dice Hebreos. Es fuerte, pero a la vez todos pueden decir, wow, yo necesitaba esa disciplina. No era lo que realmente anhelaba en ese momento, pero yo lo necesitaba. Y si eso demuestra que soy hijo verdadero, bienvenida a esa disciplina. Entonces, estos son indicios del Espíritu Santo que estamos viviendo con Él en nuestras vidas. Y esto del tabernáculo, ¿qué dice la Biblia? Nosotros llegamos a ser el tabernáculo donde vive el Espíritu Santo. Porque estamos en las manos de Cristo, en las manos de Dios. Y estamos ahí como hijos. Y tenemos el Espíritu Santo como sello, como garantía que nos da esa tranquilidad de que sí estamos sin condenación. En Lamentaciones la Biblia nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y yo creo que aquí es donde tenemos que sentir esas misericordias, no como algo medio nublado, algo no muy definido, sino algo cierto, como estas estacas. Son cosas que cuando viene el viento, nuestra carpa no mueve. Cuando estábamos con Ruth y nuestra familia en el año 2006, fuimos a acampar y estábamos acampando en diferentes lugares. Y esta vez la carpa sí estaba a prueba de agua, esa parte estaba bien. Pero en una parte de Texas había un viento que corría tan fuerte que nuestra carpa se doblaba hacia un lado hasta que el techo de la carpa casi me estaba tocando la cara. Y teníamos a nuestra hija Elena, bebé todavía, y al final le puse en la camioneta porque dije, quizás vamos a terminar en México si este viento no deja de correr. Y era increíble. Y en la mañana los vecinos que tenían uno de esos vehículos recreacionales, era un bus convertido a vehículo para acampar, ellos me dijeron, ¿cómo durmieron anoche? Nuestro vehículo estaba moviéndose como una tormenta de viento, como un huracán. Y yo les dije, sí, no dormimos mucho, eso es cierto. Pero ¿sabes qué? Las estacas no se movieron. Yo siempre metía las estacas a un ángulo para que la cuerda, mientras más se ajuste, más se mete al base de la estaca y no se me escapa por arriba la cuerda. Y Dios y Pablo saben cómo hacer una buena carpa que no se mueve, que está bien anclado, y nosotros podemos saber que en ese momento del día de juicio no vamos a estar dudando. Algunos están pensando, quizás vieron en Mateo, ¿no? Él dice, me dicen Señor, Señor, y él dice, apártase de mí, no les conocí. Y él dice,
¿Qué es lo que pasó ahí? Y hay dos grupos, las ovejas y las cabras. Y a las ovejas él dice, es que cuando yo tuve hambre me diste de comer. Cuando yo estuve desnudo me diste ropa. Cuando yo estuve en la cárcel o cuando estuve enfermo me visitaron. Y ellos sorprendidos, ¿y cuándo te hicimos esto? Y él dice, cuando lo hicieron al más pequeño de estos, mis hermanos. Entonces, algunos dicen, entonces para garantizar que estoy en Jesucristo, para garantizar que estoy viviendo según el Espíritu Santo, tengo que salir y buscar a quién voy a dar comida, a quién voy a ayudar a vestir, porque no quiero en ese día que me diga, apártate de mí, obrero de mal. Pero es al revés. Cuando venimos a Cristo por fe, la Biblia dice, no es las obras de la ley que te salvan. Las obras de la ley no han salvado a nadie. Pero ¿qué ocurre? Hay una secuencia de eventos. Por la ayuda del Espíritu Santo, regenerando, dándote ese corazón de carne, ahora ya puedes acercarte a Jesús antes de que Él toque tu corazón, ni le buscas. Romanos 3:9, nadie ha buscado al Señor. Pero Él viene primero y Él obra en nuestros corazones, como dice en Primera de Juan. Él nos amó a nosotros primero y después ya la respuesta. Entonces venimos a Él en fe. Él nos bautiza con el Espíritu Santo y ya tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y sabes que cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, no puedes negar a nadie. ¿Ves a una persona de necesidad? Es tu instinto ayudar. No es que alguien tiene que decir, oye, si no le ayudas a esa persona vas a perder tu salvación. Para nada. Dios en ese corazón de carne que nos pone, en ese Espíritu Santo que nos pone el deseo de ayudar a las personas, de buscar a las personas, de tener un corazón de misericordia. No es algo que nosotros tenemos que hacer para ganarnos la salvación, sino solo Pablo aquí en Romanos 8 nos está diciendo, usted va a ver que el Espíritu Santo está en tu vida. ¿Cuántos de ustedes pudieron haber hecho algo para que el Espíritu Santo tenga que venir a su vida? ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Alguna cosa que yo puedo ir a Dios y decir, Dios, yo demando que me des tu Espíritu Santo? Para nada. Jesús cuando se fue dice a los discípulos, a ustedes les conviene que me vaya porque voy a enviar el Espíritu Santo. Y eso va a ser una bendición para ustedes. Porque cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él solo estaba en un lugar, o en otro lugar, o en otro lugar, pero el Espíritu Santo puede habitar en todos nosotros. Él es prácticamente la expresión de la omnipresencia de Dios. Y está en nosotros como ese sello, no porque nosotros hacemos algo, sino Dios nos bautizó. Y al tener ese Espíritu Santo ya tenemos un instinto, un deseo de agradar a Dios, de hacer lo que Él pide. No lo hacemos perfectamente. No podemos olvidar que justo antes de Romanos 8 está Romanos 7. Romanos 8 es casi mi lugar favorito de la Biblia. Romanos 7 es la que me da vergüenza. Porque Pablo ahí está hablando mi experiencia. Hablando de nuestra carne, tenemos el deseo de servir a Dios. Queremos servir a Dios. Anhelamos servir a Dios. Pablo dice, con mi mente sirvo a Dios, pero con mi carne sirvo a otra ley. Todos pasamos por ese tiempo de batalla. Está muy claro también en Gálatas, donde dice, los frutos de la carne son estas, y es una lista horrible. Y después dice, los frutos del Espíritu son estas. Y cuando usted ve esa lista de 9 frutos del Espíritu Santo, todos tenemos que decir, no alcanzo a eso perfectamente. Y cuando vemos la lista de los frutos de la carne, sí, algo de eso está en mí. Y juntamente con Pablo dice, ay de mí, hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Pero ahí está la diferencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la persona que tiene la carne, el corazón de piedra, no le importa. Puede pecar y feliz. Emborracharse, ni llegar a la casa, feliz.
ser infiel a su esposa con una prostituta o otra mujer, no hay problema, porque todavía tiene ese corazón de piedra. Pero nosotros que tenemos corazón de carne y tenemos el Espíritu, esas cosas ya no dan, o sea, no puedes, no quieres. Y si es que caes por algún lado, el momento que lo haces, wow, ¿por qué he hecho esto? Y nos lleva al arrepentimiento. Dios, perdóname, eso no es la forma en que yo quiero vivir. Ese momento donde en una discusión no mostré amor en mis palabras. Y yo no quiero ser así. Yo no quiero hacer daño con mis palabras. Ayúdame, Padre. ¿Por qué digo eso? Porque el Espíritu Santo me está diciendo, no, por ahí no es el camino. Ese es el camino de la carne. Eso dejamos atrás. Y vamos por el lado del Espíritu. Y Él va poniendo en nosotros ese fruto, poco a poco. Un pastor una vez, volviendo del culto dominical, dice a su esposa, estoy un poco perplejo. Ese día en el sermón, no sentí que me estaba saliendo bien las palabras, no sentí que estaba con el ritmo. O sea, los pastores, como todo ser, tiene días buenos y malos. Me acuerdo cuando jugaba básquetbol, había días en que no podía fallar y otros días en que no podía acertar. Había esa combinación, y como pastores a veces llegamos a la casa y decimos, creo que ese sermón fue un fracaso. Yo creo que nadie se habrá alimentado porque había como un bloqueo. Pero después de sentir eso, llego a la puerta y una mujer me acerca y me dice, estoy más bendecida que nunca. Gracias, pastor. Tocaste mi corazón. Me siento edificada. Entonces él está diciendo, ¿cómo es eso? Yo no sentía, no me estaba saliendo bien. Y esta mujer me dice que fue bendecida. Y la esposa le dice a este pastor, oye, tonto, ¿no crees que Dios puede sanar tu sermón desde lo que sale de tu boca hasta que llega al oído de las otras personas y hacer que sea bendición? Y es cierto, como seres humanos no somos tan importantes, o sea, no somos las personas que hacen que se cumpla la voluntad de Dios. Eso es algo que Él hace y lo hace en nosotros. Y usa a nosotros, aun cuando estamos con todas nuestras fallas y con todas nuestras debilidades y con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, logramos bendecir a otras personas. Y debemos estar, ¿cómo pasó eso? Quizás estaba luchando con cosas en mi mente, quizás estaba pasando por un tiempo de problema. Justo en esta última semana o dos, Ruth estaba esperando la noticia de una hermana mayor. Mi cuñada le detectaron cáncer del útero, tuvo que sacar todo. Están todavía esperando a ver qué son las noticias. Y uno está pasando por esas cosas. Y uno dice, pero fui al culto de las damas y me tocó enseñar. Y quizás estamos pensando mil cosas y estamos hablando, haciendo lo mejor. Y en ese momento Dios nos usa y es milagroso, es el Espíritu. No debemos en ningún momento decir, wow, gracias a Dios que me diste tantos dones, que yo logro tanto. No, el tener el Espíritu es porque estamos en Cristo. Y eso debe darnos esa alegría. Como los discípulos, debemos tener una alegría increíble de que nuestro nombre está escrito en el cielo. Y si hay alguien aquí que tiene una duda y no está seguro, habla con nosotros, porque Dios quiere eso para ti. Dios anhela que las personas se arrepientan. La Biblia nos dice que en ningún momento se complace, se alegra con tener que castigar a los seres humanos.
Eso no es lo que busca. Jesús, justamente después de decir a Nicodemo que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos aquel que crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Justo después de eso Él dice, el Hijo del Hombre no vino al mundo a condenar el mundo, sino para salvar. Ese es su anhelo. Entonces, si estás dudando, quizás llegaste y estás diciendo, no sé si Dios realmente existe, no sé si la Biblia es cierta, no sé en qué creo, las cosas quizás no me están yendo bien, pero yo digo que hay un Dios y Él quiere que estemos en su Hijo, Él quiere que estemos en Cristo. Él no quiere condenar, pero sí lo va a hacer en el día de juicio. Pero Él nos está invitando a tener esa fe, como tuvo Habacuc, como tuvo Abraham, como debemos tener nosotros si queremos ser parte de ese árbol, parte de ese cuerpo que nos habla la Biblia. Quiero terminar contándoles un poco de nuestro viaje a Quito, porque era interesante. Estábamos ya viendo que si llegaba el día, estábamos ahí viendo. Le conté a alguien que cada vez que estaba pensando en Quito me salía la noticia, Ecuador está en terribles problemas. Ecuador, ya los criminales están en plena guerra con el gobierno. Que los chinos ya quieren sacar todos sus negocios de Ecuador porque Ecuador es inestable. Y vi estas noticias y yo dije, wow, justo en el tiempo que tengo planificado mi viaje a Ecuador comienzan a salir estas noticias. Y yo dije, wow, no, bueno, si Dios deja abierta la puerta, nos vamos. Si Dios cierra la puerta, Él sabrá cómo y por qué. Entonces llegamos al aeropuerto en Cusco para salir y lo primero que nos dicen, vamos a cambiar tu vuelo. Ya, nos pusieron en un vuelo antes. Estamos ya por retroceder de la manga y el piloto viene y dice, hay un problema de mantenimiento. Vamos a demorar 1 hora. Después vamos a demorar otra hora. Y mi conexión en Lima estaba ya casi desapareciendo esa ventana de tiempo. Y yo dije, wow. Por fin sale nuestro vuelo. Llegamos a Lima y el avión se estaciona, no en el terminal, pero en otra playa de estacionamiento de aviones. Que todo el aeropuerto de Lima está bajo construcción. Tuvimos que esperar a un bus viene por fin al avión, subimos al bus, el bus por fin lleva al terminal. Mi esposa tiene 65 años y puede correr. Yo no pude alcanzarla, yo la veía por ahí y dije, ella va a subir al vuelo, pero yo no creo que voy a alcanzar. Está ahí atrás tratando de alcanzar. Y por fin llegamos a la puerta 26, donde salía el vuelo a Quito. Y el avión recién estaba estacionándose, estaba retrasado. Yo dije, ¿por qué me ando preocupado de esas cosas? Dios ya tiene todo en control, Él sabe de todo, pero estábamos así agitados. Subimos a ese vuelo, llegamos a Quito y esperando la maleta. Y sale la maleta de Ruth, pero la mía no sale. Y esperábamos y esperábamos y esperábamos. De ahí ya teníamos que ir a una cola para reportar la maleta perdida. Y había una cola. Esperar. El pastor Carlos estaba afuera esperando y no había conexión adentro para avisarle qué sucedía. Yo dije, el pobre va a pensar que hemos muerto, que llegamos al terminal y ahí nos dio un infarto. Y él va a estar dudando. Al final pudimos ya llenar el formulario, salir, Carlos nos llevó, todo bien. Tuvimos una linda tarde con amigos, teniendo momentos de alegría y todo eso. Y en mi mente yo sé que Dios es el que protege, es el que hace, es el que deshace sus propósitos,
son imposibles de parar, pero cada día tengo que volver y decir, tengo que ir a la Biblia y recordarme, tengo que ver en el espejo, Felipe, no tiene nada que ver contigo, Dios lo tiene, Dios está en control, Dios lo va a hacer. Tranquilízate. Si hay que cerrar una puerta, Dios lo va a hacer. Si hay que abrir una puerta, Dios lo va a abrir. Y el hecho de estar en Cristo y tener nuestro nombre escrito en el cielo, al final es la que nunca cambia. Y en toda circunstancia, ahí es donde debemos volver. Ahí está nuestra cimentación. Ahí es una carpa que el viento no lo va a mover, porque el constructor de esa carpa es nuestro Dios. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, en nuestra humanidad somos tan débiles. Podemos pasar por cosas y podemos olvidar de nuestra identidad en ti. Pero pertenecemos a ti. Tú eres nuestro dueño, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro todo. Y lo hemos cantado esta mañana en las alabanzas, que sin ti estaríamos perdidos. Pero gracias, Dios, por tu palabra, que nos da grandes promesas, que nos ayuda a entender nuestra identidad. Y Padre, gracias por el privilegio de estar en ti, en el nombre de Cristo. Amén.